aparece Piqué en unos medios de comunicación con un hijo menor, menor de 18 años. En este caso, Shakira y Piqué están separados. Eh, ¿Cómo se actúa ahí? ¿Puede sacar un padre? Claro, la pregunta me está diciendo, ¿cómo puede sacar un padre a un hijo? Pues claro que sí, pero bueno, es que aquí al final hay una serie de cosas que David, tú las puedes contar, sobre todo el tema del menor. ¿Qué problemática hay con que Piqué o cualquier padre saque a un hijo menor en un medio de comunicación, le dé publicidad? Bueno, si queréis, primero, como ha dicho Jesús Manuel, Piqué o cualquier padre, si queréis, podemos debatir o dar nuestra opinión respecto de este caso concreto y luego, si queréis, podemos hacer una pequeña exposición y extrapolar ese tipo de situación a lo que es más cotidiano y que cualquier persona que nos esté oyendo le puede aplicar. Es decir, por ejemplo, padres que están separados o disienten acerca de si un hijo se puede crear una red social, si se pueden subir fotos. Pues bueno, en primer lugar, respecto de lo que ha pasado con Piqué, lo primero que habría que examinar, entiendo yo, es si los padres están de acuerdo o no en que el hijo pueda salir en esos medios de comunicación. Si están de acuerdo, en principio entiendo que no debería haber ningún problema. Pero ojo, eso requiere de un matiz. Lo prioritario en el derecho es el mayor interés y beneficio del menor. Pero aunque los padres estuvieran de acuerdo, si esa actuación pudiese ser perjudicial para el menor, ahí entra la figura del Ministerio Fiscal, que podría velar porque, aunque los dos estén de acuerdo en esa exposición, si es perjudicial para el menor, podría intervenir para evitar ese perjuicio al menor. Si esto normalmente, si existe ese acuerdo, ese consenso, lo regularían en un convenio regulador y ahí el Ministerio Fiscal ya en ese primer momento tendría que decidir si apoya o no ese tipo de decisión. Pero bueno, si existe ese acuerdo entre los progenitores, entiendo que ninguno de los dos evidentemente va a hacer ninguna actuación que pueda ser perjudicial para el menor. El principal problema entraría y empezaríamos a ahondar más en él si los dos progenitores, en este caso Shakira y Piqué, no estuvieran de acuerdo en esa exposición. Si eso así sucediera, evidentemente la conclusión final es que tendría que ser los órganos judiciales los que se tenían que pronunciar acerca de si esa exposición pública del menor resulta procedente o no. En esos casos, cualquiera de los dos tendría que formular la demanda y lo que yo plantearía en ese caso, o si yo tuviese que ser el juez, Dios me libre, tendría que resolver acerca o como punto de partida fundamental ese mayor interés del menor. Y habría que ver si en ese caso concreto resulta perjudicial o no para el menor. Aquí hay una cuestión fundamental y es que la ley de protección al menor, que creo que es probablemente el instrumento que más resulte necesario para resolver este tipo de cuestiones, lo que determina es que todos los menores tienen ese derecho a la intimidad, al honor, a su propia imagen y a protegerse de esas invasiones que se puedan producir frente a esos derechos. Pues en este caso, aquella persona que entienda que se puede vulnerar tendría que pedir al juez, oiga, que se prohíba, o al contrario, aquella persona que quiera hacer esa actuación tendría que requerir para poder hacerla. De ser así, el juez decidiría y para mí lo prioritario ahí sería valorar si esa exposición perjudica o no al menor y en base a eso pues acabaría resolviendo. Bueno, ahí habría un matiz también importante, siempre por detrás del principal, que es el interés del menor y el proteger al menor, es si los padres o alguno de los padres ya ha hecho exposición pública en los menores. Es decir, los actos propios, como hablábamos también en el derecho al honor y a la intimidad, juegan un papel importante, porque parece ser que Shakira, antes del evento, sí que había hecho exposición pública de los menores a través de redes y demás. Entonces siempre es una cuestión de actos propios o de equilibrio. Es decir, no se puede pedir para ti lo que no haces tú, con lo cual es difícil que
a Piqué se le pueda imputar algo o criticar algo cuando ya sabía eso. Y luego hay un tema importante, también es la edad del menor. La edad del menor es fundamental, es decir, a la hora de llegar a un tribunal, la edad del menor, el propio juicio del menor es muy importante para el juez. Incluso, ya fuera el tema Shakira y Piqué, está la propia colisión que ocurre entre padres e hijos. Padres no quieren exposición de los menores en las redes, pero los hijos sí que se exponen a las redes. ¿Cómo se resuelve ello? Pues eso se resuelve teniendo también en cuenta el deseo del menor y sobre todo el grado de madurez del menor. Con criterios objetivos de edad, a partir de 12 años se considera que empieza a tener un criterio objetivo para ello y también el propio menor. Pero es un tema interesante porque no solamente ocurre con Shakira y Piqué. Hoy en día con absolutamente en todas las familias, con todos los padres y los hijos, que además cada día quieren más jóvenes ingresar en redes sociales y exponer su vida en redes sociales y con el peligro que ello conlleva. Yo ahí van la primera parte a la que has hecho alusión de las dos consideraciones. Efectivamente, si Shakira por una parte expone, o los hijos cuando están con Shakira también aparecen en medios de comunicación o suben fotos, etcétera, etcétera, evidentemente yo entendería que si eso lo hace así es porque Shakira entiende que eso no es perjudicial o que no perjudica a los niños, entonces sería incompatible y entra dentro de eso de los actos propios el acudir a un juzgado para evitar esa exposición, alegando, entiendo, para poder sustentar lo que perjudica a los menores cuando de forma simultánea ella en su caso lo hace. Si lo hace, evidentemente es porque entiende que no perjudica a los menores y sería difícilmente sostenible lo contrario en los juzgados. Y respecto de la segunda de las cuestiones, efectivamente el consentimiento de los menores también puede ser un factor relevante. Sobre todo no, necesariamente a partir de determinadas edades, que es esa madurez de la que habla la ley y la objetivización en esa edad. Y ese consentimiento es lo que puede hacer decantar la balanza también en un sentido o en otro. Pero estamos partiendo de la premisa de que los dos progenitores, estén separados o no, tienen distintos puntos de vista, pero también se podía dar la problemática, y a lo mejor alguien de que nos esté escuchando en su casa lo ha podido vivir, de que los dos padres no quieran que un hijo en una determinada edad tenga redes sociales, etcétera, etcétera, y el hijo sí quiera. Entonces ahí también se podía producir esa disyuntiva. Yo estaba escuchando y de lo que he escuchado y he leído, a mí me da la sensación, no sé si es una realidad, que todavía en lo que son redes sociales, en todos estos temas, todavía hay mucha laguna legal. Hay muchísima laguna legal. Porque no pasa lo mismo con los menores y el trabajo. Y luego la comparación para que se entienda. Ahora que en Madrid, sobre todo en Madrid, hay muchos musicales protagonizados por niños. Sí. Es decir, que tienen unos horarios. Ahora no hay dobles funciones, pero bueno, son espectáculos que duran 2 horas y media, 3 horas, y aparte a las 8 de la tarde, es decir, bueno, que se termina tarde, y son funciones que empiezan, son miércoles, jueves, viernes, sábado, son 5 días. Yo sí que lo veo mucho más arreglado ahí, porque ahí el niño puede hacer 2 actuaciones a la semana, de las 5, y una tiene que coincidir con fin de semana. Entonces, igual que en lo que es en el mundo del trabajo, es decir, porque al final es un trabajo del menor, sí. Es decir, sí está arreglado, yo creo que en el mundo todavía, porque es mucho más reciente, porque lleva 20 años, porque nosotros ya lo hemos conocido, pero ya teniendo una cierta edad, es decir, han sido las generaciones posteriores las que nos han enseñado a cómo nos manejamos en eso de las redes sociales. Claro, que a mí se me ocurre, David, que los padres no quieren que el niño quiera red social, pues, claro, yo utilizaría la vara antigua, es decir, pues que yo soy el padre y se acabó. Es decir, lo que pasa es que quizás no es cómo va ahora mismo, como yo no soy padre, no sé cómo se tendría que actuar. Pero yo creo que falta mucha laguna legal en todo el tema de redes sociales. Y el interés del menor, pues prima, pero hay otros países donde prima mucho más el interés del menor. Es decir, que en España, que todavía no prima tanto como debería primar. Probablemente. Hay un tema también que quizás sería interesante tratar,
No en este caso, que yo creo que se darían en los dos progenitores lo mismo, ¿no? Y es que esa exposición que se hace al menor redunde en un beneficio económico para los padres, ¿vale? No es un trabajo del niño, ¿vale? Sino simplemente que el hecho de que ese niño aparezca en un determinado expuesto públicamente le revierta al padre un beneficio económico. En este caso creo que le revertiría a ambos progenitores, porque si uno es promocional para todos los temas que está sacando, en cuanto a la otra progenitora, pues también el hecho de subir en Instagram supone fotografías con los hijos y tal, le puede suponer mayor publicidad o tiene ingresos también a través de ese tipo de medios, con lo cual en este caso no ocurriría. Pero también sería importante analizarlo. Imaginaos que no hubiera ocurrido eso y que un progenitor de forma unilateral exponga a su hijo para obtener ese beneficio económico. ¿Qué podría ocurrir ahí? El hijo se podría beneficiar de esos ingresos, tendría que pagarle, el otro sería más punible, digamos, ese hecho de haber obtenido beneficio, haber utilizado a tu hijo para obtener económicamente un beneficio. Con la exposición de hechos y datos que estás ofreciendo, ahí no tendría una función el Ministerio Fiscal, que es el ministerio que verá por el interés público, y en este caso en los menores siempre es el Ministerio Instructor el que tendría que vigilar los ingresos, dónde van esos ingresos, para qué se van a utilizar esos ingresos de ese menor. Es que no son ingresos del menor, es que la cuestión es que el ingreso es del progenitor que expone al menor. Es decir, el menor te refiere al cooperante. Exacto. No te hablo, por ejemplo, no te estoy hablando de que sea el trabajo del niño, no. Sí, sino en este caso expones, exacto, de esa imagen del menor y que te revierta un beneficio económico. A eso me refiero. O sea, el planteamiento es ese. Bueno, no sé cómo lo veis. Lo de la utilización es relativo porque para que podamos hablar de utilización o no, primero deberíamos ver si ese progenitor está legitimado para hacer eso y si se vulneran, reitero, los derechos de ese menor. Pongo el caso de que haya sobre todo que no haya desacuerdo entre los padres, entre ambos padres. Sí, claro, no, por eso, en ese caso, si existe ese desacuerdo, si no se vulneran los derechos del menor y no se perjudica, yo entiendo que no habría ningún problema para que se pudiese realizar ese tipo de actuación.